Hola, acá el profe Vicente otra vez. En esta ocasión nos toca hablar sobre el género gauchesco, uno de los géneros más importantes que tiene la Argentina, pero que también comparte con Uruguay, que también comparte con el sur de Brasil, y que muchos críticos han coincidido en señalar como uno de los elementos más importantes y más originales en la historia de la literatura argentina por sus características, por su léxico, por el uso de una voz popular, por su coloquialidad. Y también no es algo menor mencionar la enorme cantidad de reescrituras y el impacto que ha tenido el género gauchesco sobre la tradición posterior durante los siglos XX y XXI. Así que voy a hacer una introducción a este género, espero que les sea útil. Partamos de una cita de Ángel Rama, que es un crítico uruguayo, autor, entre otros textos, de un libro como La ciudad letrada, y que también tiene un libro que tengo acá en mis manos, Los gauchipolíticos rioplatenses, que es un libro con un artículo muy importante que yo utilicé para preparar esta clase. Ángel Rama, crítico de origen uruguayo, dice: una cosa es el gaucho y otra la llamada literatura gauchesca, y es este un distingo que, por obvio que parezca, todavía no es posible eludir. Esto está en un artículo que se llama El sistema literario de la poesía gauchesca, que yo consulté para preparar este video. Está publicado primero como prólogo de una antología que publicó en su momento la colección Ayacucho de Venezuela, y después se fue compilado en este libro que se llama Los gauchipolíticos rioplatenses, que es un libro con artículos sobre el género que es muy útil para, como elemento de consulta. Vamos a trabajar no solamente con Rama, también tengo acá el libro El Martín Fierro de Borges y Guerrero, un libro, bueno, una edición bastante castigada, pobre. Y por supuesto el libro El género gauchesco, un tratado sobre la patria de Josefina Ludmer, son algunos de los libros que yo consulté para preparar la clase de hoy, o el video de hoy, como lo quieran llamar. Continuando entonces con la idea de gaucho, tenemos que partir entonces de un concepto que parece básico y sin embargo ha hecho correr mucha tinta, a veces de manera bastante inútil, porque muchas veces los críticos caían en lo que podríamos llamar la trampa del realismo y discutían cuestiones muy banales como cuán realista o cuán fiel era el retrato o la imagen que se estaba creando del gaucho. Para eso me gustaría partir entonces de dos definiciones del concepto de gaucho, y vamos a citar o mencionar un video, una serie de videos que tiene el canal Encuentro. La serie se llama ¿Dónde está Fierro? Y específicamente en el capítulo 6 tenemos a Julio Schwartzman, que es un docente, investigador que ha estudiado mucho el género gauchesco, que nos da algunas precisiones respecto del género gauchesco. Así que los invito a que lo escuchemos y después voy a parafrasear un poco lo que él dice. Hoy en día, hacer una gauchada significa, en lenguaje popular, dar una mano desinteresadamente. La palabra gaucho se asocia a términos como la solidaridad o la amistad. ¿Quién no ha hecho o pedido una gauchada? Ese tipo de actos nobles que forman parte de la argentinidad. El gaucho era un personaje real que vivía en la Pampa, cuya imagen fue alimentada por diferentes personajes literarios hasta convertirse en la figura que hoy asociamos con el gaucho. Por lo tanto, es una mezcla de verdad e invención. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remuento vuelo. Por un lado, hay algunos que dicen que, bueno, era un grupo de jinetes nómades que participaban en las vaquerías en una zona bastante pequeña que estaría entre Ríos y Uruguay, o un poco de la zona pampeana, no mucho. Y eso tenía que ver, y en un tramo muy pequeño de fines del siglo XVIII. Y chau. Y eso tenía que ver con que en ese momento no estaba la estancia moderna,
sino que había ganado suelto, que se llamaba ganado cimarrón, que era de todos y de nadie, y por lo tanto se cazaba el ganado. Eso, el sujeto social de eso, sería el gaucho, que se llamaba también guaso, que se llamaba gauderio, según las zonas, o se llamaba gaullo. ¿Sí? Subimos un poquito y vamos al sur de Brasil. Entonces, para cierta perspectiva, ahí se acaba todo. Para la otra perspectiva, más abierta, más generosa y contempla que ese agente social se transforma, pasa a hacer otras cosas, pasa a ser peón de estancia, pasa a ser trabajador rural, etc. Y entonces ya casi es una categoría sin límites. Bueno, entonces retomando la definición o las dos definiciones que da Julio Schwartzman, podemos partir de la base de que hay una definición del gaucho mucho más restrictiva, grupo de jinetes nómades que existieron en un tiempo y espacio muy específico, la Pampa argentina y uruguaya a fines del siglo XVIII. Esto, por supuesto, tiene relación con las guerras nacionales y se extiende hasta 1880. Y por otro lado tenemos el gaucho como emblema, el gaucho que se transfigura en peón de estancia o en trabajador rural y que eventualmente se convierte en algo así como la cifra de las virtudes nacionales, de donde vienen frases muy comunes como ser gaucho o hacer una gauchada. Yo quiero, en este sentido, tomar una cita de Liliana Weinberg de Magis cuando habla sobre el Martín Fierro y la gauchesca en la interpretación de Ezequiel Martínez Estrada, quien tiene un libro absolutamente fundamental sobre el Martín Fierro, que se llama Muerte y Transfiguración del Martín Fierro. Dice Liliana Weinberg de Magis, ¿interpretación o recreación? ¿El Martín Fierro como documento o como monumento? ¿El poema gauchesco como transparencia o como opacidad? En rigor, Borges y Martínez Estrada inaugurarán, cada uno desde su propia posición crítica y creativa, una tercera vía conciliadora de las dos anteriores. Solo será a partir de la recuperación de la especificidad artística del Martín Fierro como se logrará entender el vínculo profundo de la obra con la vida argentina. Porque es cierto que durante mucho tiempo se pensaba esto como una oposición, como una dicotomía, y en un gesto, digamos, bastante borgiano, la idea principal sería ver cómo se pueden integrar las dos perspectivas. Hay para esto, digamos, una anécdota muy conocida, que es aquel debate que tiene Leopoldo Lugones respecto de la veracidad o la impericia de Estanislao del Campo respecto de si existía el pelaje overo rosado, overo rosao, en su versión coloquial, que aparece en el primer verso de El Fausto de Estanislao del Campo, 1866, si existía o no ese tipo de pelaje en los caballos o no, perdiendo un poco de vista el eje de que estamos hablando de ficción, de que estamos hablando de un género que es convencional, porque nos ponemos de acuerdo en que es un gaucho el que habla, pero sabemos que esto es artificial y que es algo creado e inventado. Entonces, tenemos como dos posiciones que están en las antípodas, el realismo vicario, según el cual habría que copiar miméticamente la realidad, y el idealismo que implica la invención literaria de gauchos que en realidad nunca existieron. Obviamente se puede pensar en un punto intermedio que atraviesa ambos extremos, que son por supuesto extremos irreconciliables, y reponer la historicidad de la figura del gaucho, pero a su vez reconocer el carácter literario y convencional del género gauchesco. Borges dice en un ensayo muy lindo que está en el libro Discusión, el mismo libro que incluye El escritor argentino y la tradición, un ensayo del que me he ocupado acá en este canal, dice: tachar de artificial o de inveraz a la literatura gauchesca porque esta no es obra de gauchos sería pedantesco y ridículo. Sin embargo, no hay cultivador de ese género que no haya sido alguna vez por su generación o por las venideras acusado de falsedad. Es decir, que se le exige a veces a la gauchesca, según Borges, cierta verosimilitud o cierto realismo que no se le exige a otro tipo de géneros, y podríamos preguntarnos por qué. También en el prólogo al informe de Brody en 1970, Borges parece aludir a este debate y dice: por increíble que parezca, hay escrupulosos que ejercen la policía de las pequeñas distracciones. Observan, por ejemplo, que Martín Fierro hubiera hablado de una bolsa de huesos, no de un saco de huesos,
y reprueban acaso con injusticia el pelaje overo rosado de cierto caballo famoso. Obviamente una alusión a la polémica de Lugones y al comienzo del Fausto de Estanislao del Campo. Em, entonces, si volvemos un poco a la pregunta, habiendo respondido la pregunta de qué es un gaucho, deberíamos responder a la pregunta ¿qué es el género gauchesco? Dicen Borges y Margarita Guerriero en el libro El Martín Fierro, que es de 1953, un estudio crítico, que es paralelo además al proceso de reescritura que está haciendo Borges de la gauchesca, con relatos como biografía de Tadeo Isidoro Cruz y también con cuentos como El Fin. Dice Borges: la poesía gauchesca, desde Bartolomé Hidalgo hasta José Hernández, se funda en una convención que casi no lo es a fuerza de ser espontánea. Presupone un cantor gaucho, un cantor que, a diferencia de los payadores genuinos, maneja deliberadamente el lenguaje oral de los gauchos y aprovecha los rasgos diferenciales de este lenguaje opuestos al urbano. De manera que, un poco sosteniendo la misma hipótesis que en El escritor argentino y la tradición, que es una conferencia contemporánea a este libro, va a decir que la gauchesca es más artificial que el discurso de los payadores orales, en tanto intenta ser más local, intenta utilizar un léxico mucho más gauchesco que el que usan habitualmente los payadores en la realidad y en la oralidad, digamos, que tratan de ser más universales. Por eso también Borges contrasta la payada al final de la Vuelta de Martín Fierro con el resto del léxico y del registro que se usan en todo el resto de la obra. Ángel Rama va a marcar varias características del género gauchesco en el artículo que cité recién. Por un lado, la distinción entre gaucho y gauchesca, que ya había sido enfatizada tanto por Martínez Estrada como por Borges, en oposición a Lugones, que le pedía, digamos, mucho más realismo. También la evolución diacrónica del género, empezando por Hidalgo, por Ascasubi, por Del Campo y Hernández, que serían los cuatro autores principales, pero pensando a su vez que cada uno de estos autores corresponde a una época determinada donde dialoga con los autores cultos de su propia época, ¿no? El periodo neoclásico para pensar a Hidalgo, el periodo romántico para pensar tanto a Ascasubi como a Del Campo, y el realismo para pensar a Hernández. Rama habla de una aceptada minoridad de los autores de la gauchesca ante la literatura culta, a pesar de que ahora prácticamente es uno de los elementos más destacables de la literatura del siglo XIX. En ese momento estaban en una situación de minoridad frente a otros tipos de autores y otro tipo de géneros, que es algo que va a suceder muchas veces en la historia de la literatura respecto de géneros llamados menores, como sucedió con el policial, como sucedió con la historieta, con la ciencia ficción, etcétera, y que después eventualmente son recuperados, son reescritos, son incorporados a la tradición, a la gran tradición literaria de cada país o de cada región. El otro punto que es importante y que señala Rama es que tanto emisor, receptor y referente, si pensamos en el circuito comunicativo tradicional, el que propuso en su momento Roman Jakobson, van a coincidir en la figura del mismo gaucho y van a dar lo que él llama la ilusión verista. Dice Rama: la obra se construye sobre un diálogo que hace del mensaje una comunicación aparentemente autónoma e internamente establecida entre un gaucho y otro gaucho. Es decir, que hay un proceso interesante comunicativo, en el que se borra tanto la figura autoral, porque es muy fácil olvidar que son autores letrados cuando uno lee la gauchesca. Los que escribieron este tipo de obras, nos olvidamos de Hernández, nos olvidamos de Del Campo, nos olvidamos de Ascasubi y pensamos más en los personajes que ellos están construyendo y haciendo hablar, y de alguna manera también se borra la figura del lector y se repone ahí una figura de alguien, de un auditorio, de un público que está escuchando más que leyendo. Esto tiene que ver, en cierta medida, también con un distanciamiento respecto del predominio de la figura autoral que proponía la estética romántica. Pensemos en cómo se construye la figura autoral en grandes escritores como Echeverría o como Sarmiento, la importancia que tiene en ellos esa construcción de la figura y de lo autobiográfico, y eso se contrasta fuertemente con respecto a la construcción o el borramiento, mejor dicho, de la figura autoral en la gauchesca. Dice Ángel Rama:
Curiosamente, por tratarse de una literatura con visible voluntad de comunicación, ese régimen elimina la presencia del autor y prácticamente la del lector o auditor, pues ambos quedan fuera del circuito cerrado que se instaura entre el emisor ficticio y el receptor ficticio del texto al cual se asoman como intrusos. Entonces, por un lado, Rama va a hablar de voces en el texto de la literatura gauchesca, un narrador personal, un yo poético o yo lírico, el que se puede llamar narrador porque cuenta una historia, un destinatario explícito, pero esto no equivale a la reconstrucción de una psicología. El habla de Fierro no es muy fácil de distinguir del habla de Cruz o la de Picardía por el modo en que se expresan. Entonces, hay cierto grado de unidimensionalidad en términos del discurso que construyen los autores de la gauchesca. También es la primera vez en la historia de la literatura argentina en la que una clase social produce objetos culturales para el consumo de otra clase diferente, para otro estrato social. Esto va a explicar, por supuesto, el enorme éxito que alcanzan obras como el Martín Fierro, porque no se venden solamente a la propia clase social de Hernández, sino también a una clase social más baja, e incluso hay un público analfabeto que accede al texto a través de la lectura en voz alta, hecha por personas que sí sabían leer. Otro punto interesante es cómo Rama explicita que la gauchesca hace confluir una ideología del presente con formas heredadas del pasado. Si vemos la forma que tiene la gauchesca, con décimas, con redondillas octosilábicas, eventualmente Hernández va a inventar para esto la sextina, que le va a dar mucho más dinamismo. Esto se combina, esta herencia del pasado se combina con elementos del presente como la ideología del presente y sobre todo las referencias contextuales a la política del presente. También, como dije recién, la invención de Hernández de tomar una décima y convertirla en sextina a partir del uso de la elipsis y darle cierta autonomía relativa a las estrofas del Martín Fierro, que va a ser uno de los grandes hallazgos del autor y que va a ser única a esta obra. Si pensamos en los autores del género, tendríamos que mencionar cuatro como los más importantes: Hidalgo, Ascasubi, Del Campo y Hernández. Y eventualmente también en los últimos años han sido rescatados autores como Luis Pérez, que no había construido su obra con una figura autoral tan fuerte, entre otras cosas porque no publicó libros, publicó en revistas. Entonces es más un trabajo de archivo el que rescata a la figura de Luis Pérez como un gauchesco rosista, a diferencia de Ascasubi Del Campo, que eran antirrosistas, sobre todo Ascasubi. Y por otro lado, Lucich, que pertenece a lo que sería la gauchesca uruguaya, pero que influye mucho en la elaboración de una obra como el Gaucho Martín Fierro, ¿no? Hay muchos puntos en común que compara Borges, sobre todo, respecto de entre Lucich y Hernández. Josefina Ludmer, no solamente en el género gauchesco, un tratado sobre la patria, sino también en un video en el marco de un seminario que ella dictó, una serie de clases, compara la literatura gauchesca rioplatense con lo que sería la literatura indigenista de los Andes y la literatura antiesclavista del Caribe. Y ella señala algunos puntos en común entre estas tres literaturas. Por un lado, el hecho de que son los otros o los subalternos quienes no tienen acceso a la voz, por lo tanto, los autores letrados les dan, pero a su vez les usan la voz. El concepto de don y de uso es muy importante para Ludmer para tratar de pensar en una definición de la gauchesca, y a su vez también son géneros cerrados, restringidos a un contexto histórico específico. Lo que es un poco irónico en todo caso es que, por ejemplo, en obras como el Martín Fierro, estos tres subalternos, que serían el gaucho, el indio y el negro, van a aparecer enfrentados en lugar de aliados, como vemos no solamente con el asesinato del Moreno en la primera parte, en el gaucho Martín Fierro, sino también con las cosas horribles que dice Fierro sobre los indígenas en la vuelta de Martín Fierro. Ludmer entonces señala que el uso y el don se someten a un desdoblamiento perpetuo y además articula el uso literario de la voz con el uso económico o militar de los cuerpos. Para ella existe lo que ella llama una cadena de usos que articula el conjunto del género y le da sentido,
que se abre con Bartolomé Hidalgo y se cierra con la vuelta de Martín Fierro de José Hernández. No solamente por el uso de los cuerpos para las guerras independentistas y eventualmente las guerras que va a tener Argentina con otros países, como por ejemplo la guerra de la Triple Alianza, sino también el uso de los cuerpos de los gauchos contra los indios en la frontera, como narra Hernández, por ejemplo, y también el uso de los cuerpos de los gauchos en las estancias, convirtiéndose en peones de estancia. Entonces, esta cadena de usos va a tener para Ludmer tres características. Primero, la utilización del, comillas, delincuente gaucho por el ejército patriota, poniendo al gaucho justamente en situación de flagrancia o de delincuencia para poder utilizar eventualmente su fuerza de trabajo. El uso del registro oral, que es la voz del gaucho, por la cultura letrada, esto va a dar como origen al género gauchesco. Y por último, el uso del género para integrar a los gauchos a lo que sería una ley civilizada, liberal y estatal. Así que hay tres usos que están encadenados o asociados entre sí. También Ludmer va a decir que hay dos tonos en la literatura gauchesca que alterna entre la denuncia y el lamento. Este es un punto que Borges señalaba siempre porque Borges se critica muchas veces cierto tono quejoso que a veces tiene el Martín Fierro. También es un género coyuntural con elementos casi periodísticos que se va modificando con las épocas de guerra y de paz. En ese sentido, no es algo menor señalar que una obra como El Fausto de Estanislao del Campo viene de la mano del estreno de una ópera francesa en Buenos Aires, que es la ópera Fausto de Gounod, y que empieza medio como una joda que quedó, digamos, porque del Campo, que era un compositor muy hábil para improvisar versos, empieza a jugar con la idea de inventar cómo comentaría un gaucho la ópera que estaban mirando si lo tuviera que hacer con versos o con un lenguaje gauchesco. Un poco con ese plan, los amigos Del Campo lo incitan a que continúe esa obra y Del Campo primero publica en la prensa estas impresiones de Anastasio el Pollo en la ópera del Teatro Colón, partiendo además de un imposible, que es que un gaucho pueda asistir a una ópera hablada en francés, entenderla y resumirle el argumento a su amigo Laguna, ¿no? Entonces, este punto que rompe o que quiebra con el verosímil que habitualmente maneja la gauchesca es un punto de inflexión y podría haber sido quizás la muerte del género por su parodia, si no fuera porque después Hernández vuelve a utilizar el género de la gauchesca con el Martín Fierro, volviendo al realismo y al verosímil, ¿no? Y repolitizando, podríamos decir, mucho más fuertemente que en el Fausto del Campo, la gauchesca. No es que el Fausto no sea político porque hay referencias a la guerra de la Triple Alianza, pero obviamente no tiene el nivel de denuncia política que sí intenta tener, por ejemplo, el gaucho Martín Fierro de Hernández de 1872. La tercera característica entonces que plantea Ludmer es una alianza entre los letrados y los subalternos que está sustentada en aspectos militares, económicos y culturales. Y a su vez, Ludmer dice que la poesía escrita pasa a ser una institución disciplinaria como lo es el ejército, ¿no? En la obligación de hacer la colimba, de hacer el servicio militar y la obligación de institucionalizarse, de alfabetizarse, de adquirir una determinada cultura. Hay una cita que voy a leer por lo compleja, es muy difícil a veces parafrasear a Ludmer, que dice: La vuelta de Martín Fierro es la institución de la voz gaucho como opuesta definitivamente al delincuente y al soldado de la ley diferencial, como trabajador. De alguna manera, también la muerte de la gauchesca o el final de la gauchesca, la clausura de la gauchesca, tiene que ver con esta metamorfosis del gaucho convertido de jinete nómade en trabajador, en peón rural, en soldado, en alguien que está institucionalizado e incorporado al sistema social. Esta sería entonces una introducción a la gauchesca. Espero que les haya servido, espero que les resulte útil. Si tenemos que periodizarla, como dijimos al principio, tendríamos que hablar de que surge en la década de 1810 y de que se clausura aproximadamente en la década de 1870 o 1880. Por supuesto, sigue habiendo escritores que trabajan con
el léxico de la gauchesca. Incluso al día de hoy existen los escritores que nosotros llamamos tradicionalistas, y uno podría legítimamente preguntarse si esos son escritores gauchescos o no. Yo respondería a esa pregunta que la poesía tradicionalista no es poesía gauchesca, que no pertenece al género gauchesco, básicamente porque está desvinculada en la mayoría de los casos de su contexto. Son autores contemporáneos, autores que en el siglo XXI utilizan el léxico, el mundo cultural del gaucho del siglo XIX, es decir, que hacen algo que es arcaizante y que en todo caso remite a ese pasado como algo ya fosilizado, como algo ya inmutable. Pero no son autores que estén renovando el género de la gauchesca ni que le estén agregando, digamos, un nuevo capítulo, algo distinto. En mi opinión, lo que sucede con la gauchesca desde la vuelta de Martín Fierro para adelante, pensando en Don Segundo Sombra y pensando en las reescrituras que recientemente ha habido, como Cabezón Cámara, Coan, Borges, etcétera, es que ha sido incorporado en la tradición y ha sido retomado y reescrito a partir de otro tipo de géneros, a partir de la narrativa, a partir del poema, pero no ya como literatura gauchesca, sino como una tradición que es incorporada a la gran tradición literaria argentina y que es reescrita en otro tipo de géneros y de movimientos y de estéticas. Bueno, espero que les haya servido este video. Como siempre digo, si les sirvió, pueden poner me gusta, pueden suscribirse al canal, no les cuesta nada. Y nos vemos la próxima. Gracias por ver.